Y hoy, desde Luján, con Chácara 360, vamos a bucear en la historia del lugar en el que nos encontramos, el que nos está albergando, el que nos está recibiendo durante esta exposición. Estamos junto a Francisco Pancho Massi. Me dijo a mí, todos me conocen por Pancho. Es historiador, profesor de historia, es muy jovencito y con él tenemos justamente esa sinergia de la juventud y de la historia. Gracias, Pancho, por estar. Hola, buenas tardes. Bueno, muchas gracias por la invitación, ¿no? Y sí, lo que decís del nombre, viste que los apodos son tiranos a veces y gusten o no, en mi caso me gusta, pero el apodo trasciende a veces y es difícil de erradicar. Es cierto, y más nos acordamos de la gente por su apodo que por su nombre. Por Decimos, eso. ay, era... Pancho, contame, ¿cuál es el vínculo que tiene, en primer lugar, Luján con la industria? Bueno, Luján, a ver, tiene un vínculo con la industria bastante importante desde sus comienzos. En la época colonial, si bien hablamos de una industria muy primitiva o más bien una protoindustria, había ya ciertas actividades ligadas a la industrial, por ejemplo, las tahonas que molían trigo para hacer la harina que después se fabricaba el pan, algún trabajo sobre cuero, alguna reparación de hierro, los textiles que se hacían en las casas, las mujeres sobre todo, que hacían, como hoy se teje un pullover, bueno, algunas hacían eso, hacían quizá algún pequeño excedente que sobraba, pero la verdadera industria de Luján empieza recién para el siglo XIX, ¿no? Como pasa en gran parte del país, mediados del siglo XIX, la llegada del tren, la inmigración, los procesos de urbanización, son algunos de los factores que van a incidir en que, bueno, Luján pueda desarrollar una industria más importante, en gran medida ligada a lo que era el modelo agroexportador, ¿no? Acá estamos justo en Chácara TV, bueno, ese gran crecimiento del campo, de esa pampa húmeda que tuvo un crecimiento exponencial en producción, en población, en todo sentido, va a derivar en que se puedan después desarrollar algunas actividades ligadas a esa actividad agropecuaria, ¿no? Como puede ser el procesamiento del ganado en los saladeros, como puede ser los molinos harineros ya más modernos como grandes industrias, y después pequeños talleres que se confunden un poco con las fábricas que, por ejemplo, se dedicaban a arreglar carros, a los trabajos de hojalatería, las mueblerías, las carpinterías, que se van desarrollando tanto para abastecer y reparar elementos del campo como para ya el ámbito urbano que va creciendo, ¿no? Una ciudad que va creciendo va requiriendo cada vez más de ese tipo de cosas. Pero si hablamos de la industria más como en términos modernos, lo que nosotros pensamos en fábrica, bueno, ahí ya nos tenemos que trasladar a mediados del siglo XX, cuando en esa industrialización argentina no tan importante, que sea de los años 30 y 40, donde se busca sustituir lo que se importaba por producción nacional, van a florecer en Luján dos industrias muy relevantes, que son la textil y la metalúrgica, ¿no? Que hace un rato estábamos justamente hablando de eso acá en el auditorio, acá al lado. Son dos industrias que van a ser sobresalientes no solo en términos lujanenses o zonales o regionales, sino también incluso a nivel nacional, ¿no? En el ámbito textil vamos a tener la algodonera Flandria, que tiene un empresario belga, Julio Sterling, muy, muy destacado, que además de su gran valor como empresario o industrial, también tiene una faceta muy importante en cuanto a la comunidad de obreros, ¿no? Él lo que buscaba era que hubiera una comunidad con fuertes lazos, muy ligada a la Iglesia Católica, donde el obrero tuviera buenas condiciones de trabajo, por eso implementa varias reglamentaciones de avanzada, legislaciones laborales, por ejemplo, de las 8 horas de trabajo, licencia por maternidad, facilidades para comprar terrenos y hacerse las casas, ¿no? Estamos hablando de la década del 30, ¿no? Una etapa muy, muy anterior a lo que fue en el país este tipo de procesos. Y también creando, por ejemplo, clubes, teatros, cines, incluso algunos siguen existiendo al día de hoy. El Club Flandria es el más importante, el Club El Timón, Club Náutico. Y desde el lado metalúrgico vamos a tener, por ejemplo, el caso de Burco, el caso de Michelena, el caso de Inafor, que fabricaban tornillos, fabricaban tuercas, fabricaban martillos, cajas de metal, insumos para las automotrices, ¿no? Para Italveneta, por ejemplo, que fabricaba llantas para Mercedes-Benz. Entonces es una industria muy destacada que se ubicaba sobre todo a la vera de las rutas nacionales 5 y 7, ¿no? La vieja ruta 7 que está acá a unos 200 metros donde estamos nosotros, y la ruta 5 que está un poco más para allá, a unos 2 kilómetros para aquel lado, que eran corredores industriales de alguna manera, pero aún así en otros espacios de la ciudad, bueno, fueron floreciendo estas industrias que eran pequeñas y medianas. No había por ahí grandes industrias, salvo la Flandria, que decía antes textil, o Vandenfil, que también era muy grande,
muchas de las metalúrgicas eran más bien medianas o pequeñas, pero eran muy pujantes, en muchos casos llevadas a cabo por inmigrantes, y que generaron una identidad también muy fuerte, ¿no? Como había pasado también en el ámbito rural, bueno, en el ámbito urbano industrial, al día de hoy siguen juntándose empleados de esas empresas que no trabajan hace 40 años. Preguntarte, Sí. y en ese marco, vos lo mencionaste en un principio, Sí. ¿qué rol tuvo el ferrocarril y qué rol tuvo el río? Bueno, el ferrocarril siempre va a ser importante porque el ferrocarril, tanto para lo que es industria, urbanización, como para lo que es el campo, va a permitir abaratar los fletes, va a permitir transportar volúmenes muy grandes en menor tiempo. Pensemos en el campo, ¿no? Acá que estamos Chacra TV. El campo necesita exportar y necesita trasladar la producción, por ejemplo, decir, de la zona de Chivilcoy a Buenos Aires. Sin un tren eso es muy difícil porque el trigo tiene un tiempo de durabilidad, ¿no? En condiciones climáticas como las nuestras de mucha humedad, muy corto, y los volúmenes que necesitan transportarse son enormes. Si pensamos en una carreta, en un carro, tendríamos que llevar millones de carros y aún así sería toda una complicación, todo carísimo. El tren lo que hace es facilitar todo eso. En el ámbito industrial, bueno, va a permitir que, por ejemplo, que lleguen los inmigrantes, que eso no es menor, porque muchos de los industriales son inmigrantes, facilitar la llegada de insumos, la maquinaria, las nuevas tecnologías y también despachar la producción. No sé, hablamos de los molinos del siglo XIX, bueno, transportar toda esa harina, como digo, en un menor tiempo, a un menor costo. Y si hablamos de las industrias más modernas, por ahí no tienen tanto que ver con el tren, cuando hablamos de estas Burco, Inafor, Michelena, porque ya hablamos de una etapa más ligada a lo que es el transporte automotor, ¿no? A los camiones, a los pequeños vehículos de transporte. Y vos me preguntabas el río. Bueno, el río tiene que ver, pero más por ahí en una etapa previa, en la etapa de los molinos harineros que funcionaban, además de con vapor, con la fuerza del río. Lo que generaba también un cambio en el paisaje, ¿no? Pensemos un embalsado del agua con una compuerta que cambiaba drásticamente el paisaje del lugar y cómo esa agua embalsada podía proporcionar fuerza motriz para mover las piedras de molienda o los cilindros de molienda y así moler el trigo, ¿no? Ese sería el papel que jugó el río en lo industrial. Lo último, agradeciéndote, sí, Pancho, muchísimo que estés acá conversando con nosotros en Chacra 360. Demográficamente, hay ciudades como La Plata que con todas sus diagonales crecieron prolijamente y otras como la ciudad de Buenos Aires que creció cual abanico hacia donde se podía. ¿Qué pasó en Luján? Bueno, en Luján depende de las zonas, ¿no? Si hablamos de las localidades, en la mayor parte de los casos crecieron no tanto y crecieron más bien ordenadamente, salvo algunos casos. Y si hablamos de los barrios de Luján, bueno, es lo mismo. En algunos casos han crecido desbordadamente, por ahí con estas cuestiones de falta de servicios públicos, de falta de títulos de propiedad, como ha pasado en tantos lugares de la zona, y en otros casos vamos a ver barrios que ya tienen un crecimiento mucho más ordenado y mucho más regulado por lo que es el Estado, ¿no? Eso sería un poco la reflexión sobre esto. Una ciudad que tiene aproximadamente 110.000 habitantes en su parte urbana y de barrios, y otros tantos 20, 30.000 en la parte rural. Nosotros queremos agradecerte enormemente el que hayas conversado con nosotros y consultarte. ¿Qué rol tuvo el Cabildo que se encuentra en pleno centro de Luján frente a la propia basílica? Bueno, a ver, el Cabildo es una institución colonial que no la podemos entender en términos modernos porque no se coteja con lo que es una municipalidad, con una legislatura. Es un ente, una institución, un ente de gobierno que cumplía funciones de gobierno, administrativas, judiciales, escolares, policiales, militares. Es decir, todo lo que son las funciones de gobierno en su sentido amplio que se desempeñaban acá. Caso Luján, nosotros tenemos un cabildo que empieza a construirse en la década de 1760, ¿no? Después de que se declara como villa el poblado, que la declaración como villa era elevarle el estatus administrativo, jurídico, político a un poblado y pasarlo a otra esfera. Sería como pasar de pueblo a ciudad, por decirlo de alguna manera. En esta zona el único que había era el de Luján y el de Buenos Aires, lo que generó varios roces también. De hecho, el cabildo nuestro estuvo suspendido 2 o 3 años por presiones del cabildo porteño. Y, a ver, ¿qué importancia tenía? La importancia que tenía es que ahí era donde debatían los vecinos, los que en esa época eran vecinos, ¿no? Que eran muy poquitos, como pasó con el cabildo abierto, ¿no? Que eran una pequeña fracción de la población. Y ejercía su autoridad sobre un territorio enorme, no el territorio que hoy tiene Luján,
sino un territorio que llegaba hasta lo que es el río Reconquista, hasta lo que es el río Areco, que abarca muchísimos partidos actuales. Y bueno, esa era la influencia que tenía este Cabildo de Luján en esa época colonial, ¿no? Muchísimas gracias ahora Bueno, sí por haber conversado con nosotros. Gracias por la invitación, y yo quería hacer una pequeña reflexión, Por supuesto. ¿no? Que acá estamos en Chacra TV. Yo creo que hay que salir, ¿no?, de esa lógica de campo por un lado, industria por el otro. Como podemos ver en el siglo XIX, bueno, claramente hay una relación muy estrecha entre una cosa y la otra. Y bueno, el campo ha generado una gran identidad, ha generado una gran producción, un gran porvenir al país, al compás también de lo que pasaba con la industria. Y bueno, creo que eso no hay que olvidarlo, porque a veces uno ve miradas de la industria como lo moderno y el campo como lo atrasado, cuando eso no va más, me parece, hace muchos años. Excelente, es cierto. Bueno. No lo vemos con la maquinaria agrícola, con la SACTEC, Bueno, exactamente. con la tecnología que aplica día a día un agricultor, un productor ganadero, la Eso genética, que decís vos, todo eso. Bueno, ¿cómo podríamos tener maquinaria sofisticada con los términos actuales si no tuviéramos industria? Entonces uno ve que el campo no podría funcionar sin la industria y la industria sin el campo. Entonces es una relación sincrónica, ¿no?, entre una y otra. Agroindustria. Agroindustria. De eso estamos hablando. Nosotros queremos agradecerle enormemente a Francisco, que es historiador, es de Luján, y nos ayudó a entender esta realidad de este pedacito de suelo en el que hoy nos encontramos, para llevarlo luego al suelo general, a la tierra de la que hablamos todos los sábados en Chacra 360.